Y cuando son exactamente las 9, 7 minutitos, vamos al encuentro de un querido amigo que cada vez que hay cosas así tan importantes, recurrimos a él. No estoy hablando del periodista Carlos Burgueño, de ámbito financiero, también de Radio La Red y Millennium. Es licenciado en política, en ciencias políticas, máster en economía y sociología, y además es papá de niños que hoy sábado lo necesitarán y nosotros le robamos unos minutos. Hablo de Carlos Burgueño. Hola Carlos, buen día. Hola, buen día bueno, para todos ustedes, y los van a escuchar a los niños. Y está muy bien, nos gusta que los niños se expresen e intervengan. No sé qué van a decir sobre el Fondo Monetario, pero si tienen opinión, le escuchamos. Pero deberían tener opinión, porque cuando sean grandes van a seguir pagando la deuda. Sí. Y los nietos de tus hijos y bisnietos, etcétera, etcétera. Sí, así que deberían prestar atención a lo que estamos diciendo. Pero bueno, ahora tienen 4 y 3 años, todavía podemos dejarlo. Que jueguen y que sueñen. Sí. Que sueñen. Carlos, ¿alguna vez Argentina cumplió con los acuerdos con el fondo? Bueno, hay una discusión, medio estéril, por cierto, de si hubo 2 acuerdos que se cumplieron o no. La Argentina tuvo en la historia 21 acuerdos, este es el número 22. Saquemos ya te digo que no lo vamos a cumplir, claro. Pero saquemos que hasta que no lo incumplamos no lo podemos contar como que no se logró, claro. Como que no se cumplió. Pero de los 21 anteriores existe la duda si hubo 2, el primero, allá por la década de los 50, y uno de los 2 de la década del 90, porque en realidad en la Argentina en un momento le amplían el crédito a Carlos Menem porque estaba al día, pero ese acuerdo no había terminado el cronograma de pagos no se había cerrado, con lo cual algunos dicen que Menem fue a renegociar porque no lo podía cumplir y de paso pidieron más plata, porque Menem era muy pedido ya, para decirlo de una manera. Entonces no sé si se puede contabilizar como que se cumplieron o no se cumplieron, pero para el caso da lo mismo. Exacto. 21 acuerdos, suponete que te regalo que no se cumplieron. Bueno, 19 no. Carlos, ¿qué has visto ya la letra chica, más allá de los 3 ítems que trascendieron, que son, digamos, el articulado, ¿no, del proyecto, pero lo que acompaña al mismo para saber qué se va a tratar en diputados? Sí, ya nos tomamos el tiempo, ¿no? A ver, había matices del borrador que ya conocíamos, ¿no? Algunas cuestiones estaban redactadas de manera distinta, pero la base, el contenido es el mismo. Y sí, que estuvimos hasta anoche, tarde, estudiando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué nos podés contar? A ver, algunas cuestiones que pueden interesar en Rosario y en todo el país, ¿no? La primera, la más importante, la que antes se va a conocer. El gobierno se compromete a que hay un 10% de los usuarios de electricidad y gas a los cuales se les va a eliminar el subsidio. ¿No? Sí. Ningún subsidio. Se verá después de qué manera lo aplica el gobierno, puede ser de un saque o puede ser en 2 o 3 veces, eso se verá. Eso se va a ver en los próximos días. No mucho más, en los próximos días. Ahora, hay un 10% de los usuarios de servicios públicos de todo el país a los cuales se les va a quitar el subsidio. Se van a pagar lo que se llama tarifa plana. No sé si ustedes vieron el mapa de la capital federal de los barrios a los cuales se les quitó el subsidio. Sí, lo vi. ¿No? O sea, invito a los oyentes a mirar en Google. Y son barrios que están en verde. Y algunos barrios muy puntuales del conurbano bonaerense. Bueno, todo eso es el 0,8% de los usuarios de todo el país. Con lo cual, si vos tenés que llegar al 10% y tenés menos del 1% de lo que ya se anunció,
lo que va a haber ahora es un gran avance de quita de subsidios en el interior. Claro. Y esto incluye toda la provincia de Santa Fe, con lo cual se abre la tómbola de usuarios de electricidad y gas a los cuales se les va a quitar el subsidio. En teoría debería ser a los sectores de mayores ingresos, pero el Estado argentino está imposibilitado de identificarlo. Podrás identificar, voy a nombrar un ejemplo de acá, Capital Federal, y en Buenos Aires, Puerto Madero, no hay ninguna duda. Ahora, si ustedes ven el mapa, también hay 3-4 cuadras de Caballito. Claro. ¿Cómo se hace un Caballito determinada? ¿Quién es rico y quién no? Claro. Tenés que ir cuadra por cuadra, departamento por departamento. Claro. Pero, o sea, fue poco científico, con lo cual, prepárense para que más temprano que tarde haya algún tipo de criterio de decir, vamos a pagar tarifa plana, y obviamente, si en tales circunstancias vamos a recibir en este año una llamada de un oyente que va a decir, ¿quién me sacaron la tarifa plana? Yo soy jubilado, cobro nadie. Claro, el presidente lo dijo en su discurso, dijo, bueno, si alguien se siente que, digamos, que está mal rotulado o segmentado, que lo diga, pero de ahí a que después te escuchen. Sí. A ver, me imagino que en este caso extremo que yo te menciono, habrá algún tipo de mecanismo. Y me aseguro la mínima, este departamento que vos decís que es rico, me lo dejó mi papá, claro. Sí. O me lo dejó mi mamá, o me lo compré cuando trabajaba, pero ahora a duras penas lo puedo mantener, o supongo que habrá algún mecanismo por el cual te escucharán. Pero lo cierto es que va a haber un avance fuerte de quita de subsidios para completar el 10% de los usuarios. Sí. Pero igual te comento algo, porque a veces nos estamos concentrando mucho, y está bien, ¿no?, en este programa, este plan de suba de tarifas de servicios públicos anunciado por el gobierno, o sea, oficializado esta semana por Gabriela Cerruti, pero que bueno, no pudieron anticipar. Esto del 40% del coeficiente de evaluación salarial, o el 80%, depende si tenés tarifa social o no. Pero en realidad, y por esto es importante leer el acuerdo con el Fondo Monetario, porque el acuerdo, si ustedes lo leen, en el capítulo subsidios, ¿no?, de tarifas, es un párrafo muy cortito, se puede leer, lo pueden hacer esta mañana, ¿por qué no? Perdón que se esté proponiendo un programa tan aburrido. Pero en realidad el párrafo es corto y en ningún momento habla de tarifas. Tiene un anexo, te lleva al anexo del anexo, donde ahí se explica, pero en el acuerdo no se habla de tarifas o de cómo aumentar tarifas. De lo que se habla es del compromiso del gobierno que la reducción de subsidios tiene que ser el 0,6% del PBI. No tarifa social, 10% de los que más ganan, los que menos ganan, no. 0,6% del PBI. Y esto es aproximadamente 350.000 millones de pesos, aproximadamente. Entonces, lo que el gobierno tiene que lograr es reducir subsidios por 350.000 millones de pesos. ¿Y cuánto sería con esto que vos estás diciendo que van a hacer? A ver, se supone que alcanza, porque se supone que hicieron bien el cálculo, ¿no? Pero se supone, ahí claro. Yo no tengo nadie tiene las herramientas que tiene la Secretaría de Energía, pero aquí vamos a otro terreno, ¿no? O sea, se supone que el cálculo estuvo bien hecho, y que con esto que anunció el gobierno se va a cumplir esa mitad. Confiemos. Ahora, si esa Secretaría está gobernada por el kirchnerismo. Así es. Entonces, hubo una comunicación directa, fluida y concreta por parte del kirchnerismo, el anarquismo municipal, por el cual se determinó que este mecanismo de aumento de las tarifas era el correcto. Y si vos no lo sabés, que estás en el núcleo de la información,
No creo saberlo. Simplemente, bueno, digo que no. Claro. De hecho, renunció uno. Claro, renunció, sí. Papa, diciendo que no se hacen políticas de largo plazo. Y era la persona que estaba encargada de este tema, precisamente. Claro. ¿No? Y además recordemos que el kirchnerismo no quería ni quiere aumentar las tarifas este año más del 20%. Claro. A ver, de todas maneras, estamos hablando mucho, y está bien, porque es uno de los dos puntos que creo que más afectan directamente a la gente, este acuerdo con el Fondo Monetario, que es el de las tarifas, pero acá me parece que va a estar la gran discusión hacia adelante, en los próximos 2 años. Suponete que este año se logra ese 0,6% con este esquema tarifario, pero suponete que la inflación este año sea superior a la del año pasado, que fue 50,9. Suponete que este año, cosa que puede ser, sea superior. Entonces quiere decir que el año que viene, que es el año electoral, las tarifas van a subir más que este año. Claro. O sea que el año que viene, si este año suponete a los que tienen tarifas sociales, aumentan las tarifas un poquito más de 40%, es lo que va a pasar, entre 40 y 45%. El año que viene, el aumento de la tarifa va a ser el 50%. Y ahí te quiero ver. Claro. Me menciona en el video porque soy electoral, ¿no? Claro. Carlos, Marcos Pereira te saluda, buenos días. Hola. El rechazo en el Congreso a este acuerdo, si se rechaza, ¿es automáticamente el default o el gobierno puede, digamos, per se, hacer un acuerdo con el costo político que eso implica? No, está diseñado el proyecto de ley que se ha aprobado. Ustedes hablaban al comienzo del tema de los artículos. Fíjense que tiene 4 artículos, la ley. Y más que 4 artículos. El primer artículo implica la autorización del Congreso para renovar o reestructurar la deuda del Fondo Monetario Internacional, cambiando el stand-by del 2018 por un nuevo programa del tipo facilidades específicas. Artículo 1. Artículo 2. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se basa en 2 memorándums, un memorándum técnico y un memorándum económico y financiero, o sea, 2 memorándums diferentes. Acá una teoría, porque en realidad el acuerdo es uno solo. No tiene memorándum, no un memorándum, no tiene anexos, pero la ley tiene anexos, ¿no? Que son los contenidos, estamos hablando, las metas, los desembolsos, etcétera. Artículo 6, que esto va a empezar a regir desde el momento en que se publique en el boletín oficial. Artículo 4, comuníquese. Se acabó el proyecto de ley. El resto son los anexos, que uno tiene 45 páginas y el otro tiene 20, más o menos. Que son los dos, que insisto, es el contenido del acuerdo. Digamos... Esto, la clave de esto es que ya hay cerrado un acuerdo con la oposición, con parte de la oposición, por la cual el artículo 1, el artículo 3 y el artículo 4 se aprueban. Ah, perfecto, eso te quería preguntar. ¿Y los anexos no? Y los anexos pueden aprobarse o pueden no aprobarse. Claro. Por eso vino así el formato de la ley, hubo mucha negociación previa. Claro, o sea, acá la idea es de 2 personas, ¿no? En realidad de varias personas que son los economistas del PRO, el Coñán, las cosas, que en su momento dijeron no es necesario legalmente que los contenidos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pasen por el Congreso. Claro. Lo que sí tiene que pasar por el Congreso es el permiso de endeudarse. Claro. ¿No? Entonces, si suponete, yo creo que se aprueba todo 1-0 con un penal afagado, pero se aprueba todo. Ahora, si no existieran los votos, si el gobierno no tuviera los votos para todo el proyecto, y lo que puede hacer en un momento de las negociaciones es aprobar el artículo 1, el 3 y el 4, sacar el 2 y que el 2 lo aplique en el Poder Ejecutivo por decreto. Y esto es legal. Claro.
O sea, Carlos, de alguna manera, con alguna de cualquiera de estas estrategias que vos nos comentás, el proyecto teóricamente será aprobado. Sí, yo creo que se ha aprobado, en diputados, porque todavía no hicimos el proyecto del Senado, pero creo que el gobierno tiene para aprobar todo, aproximadamente 117 votos, más o menos. Ajá. No ten en cuenta que esta va a ser una votación rara, porque va a ser una votación con muchas abstenciones. Claro. Entonces la votación va a tener dos momentos. Primero, llega el quórum. Y acá es importante que haya algún tipo de alianza con, por lo menos, parte de la oposición. Claro. ¿No? Para que no se fuera. Que haya quórum para arrancar la sesión. Eso primero. Una gran pregunta, por ejemplo, es si el kirchnerismo va a dar quórum o no. Claro. ¿No? Se supone que va a dar quórum. Bueno, ahí tenés que hacer la disquisición. La gran pregunta, más que el kirchnerismo, es la cámpora, si va a dar quórum. Claro, si va a ir o no, porque si no ya estaríamos en otro tipo de problemas, ¿no? Pero si va a dar quórum. Y después tienes otro momento, que es la votación. Si hubo quórum, después los votos que se abstengan se restan de la mayoría, de la necesidad de tener una mayoría legislativa. Con lo cual, vos necesitas la mitad de los votos positivos. Y ahí, aparentemente, con 110 ya aprobás el proyecto. El gobierno dice que tiene, con votos de la coalición cívica y del radicalismo, ojo, aproximadamente 117 y 120 votos. Si es así, se aprobaría arañando, ¿no? Claro. Y después habrá que ver qué pasa en el Senado. Bueno, y ahí en el Senado hay otra cuestión muy interesante que tiene que ver con las provincias, con Perotti, por ejemplo, que es cómo van a votar los senadores que responden directamente a los gobernadores. Bueno, pero acá en Santa Fe hay uno, en todo caso. Los otros dos, ¿no? Bueno, no lo sé. Carolina Lozada es amiga, después le voy a preguntar y les cuento. Claro, pero me refiero, no responden al gobernador, eso quiero decir. O sea, ganaron por Juntos por el Cambio, tanto Carolina Lozada, la colega, como Dionisio Escarpín. Bueno, ellos, tengo entendido, pero bueno, chequealo vos, que la orgánica del radicalismo implica una estrategia de aprobar pero no pagar los costos, alguna de las estrategias anteriores que vos mencionaste. Bueno, puede ser que aprueben, como decíamos antes, no lo sé porque no hablé con mis amigos que saben de contar votos en el Senado. Claro, sí. Saben de contar votos en diputados. Son cosas distintas. Claro, podría darse que se vote en el Senado, ¿no? Como es antes, artículo 1 y no el 2, y que vuelva a diputado, se vote como se votó en el Senado y que sea ley, ¿no? Eso podría darse, ¿no? Pero el tema de los gobernadores, ¿a qué voy? A que lo que podría suceder es que, o lo que está sucediendo, es una negociación con los gobernadores por la cual se habilitaría. Acá hay que ir a recordar lo que pasó en diciembre. ¿Ustedes se acuerdan del último pacto fiscal? Sí. Y la autorización a los gobernadores para comentar en ingresos brutos. Sí. Bueno, en ese acuerdo, si leen bien la letra, el otro articulado, digamos, también se habla del impuesto inmobiliario. Sí. ¿Sabes? Que estoy adelantando este tema. Que acá en Santa Fe no lo modificaron. No tomaron esa opción, que creo que lo charlamos con vos después de aquel pacto fiscal. Y acá en Santa Fe no hubo aumento. Bueno, la idea es esta, que haya un aumento, que los gobernadores cobren, o las provincias y municipios cobren más dinero por este aumento de las evaluaciones fiscales, y que el gobierno nacional cobre más por bienes personales. De hecho, en el acuerdo, por eso es interesante leerlo, ¿no? Hay que leer el acuerdo. Por eso dice el acuerdo, o el anexo, un anexo, dice específicamente que el gobierno nacional se compromete ante el Fondo Monetario
a aumentar la recaudación vía bienes personales por el incremento de la evaluación fiscal de aproximadamente 600.000 inmuebles. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 600.000 viviendas de todo el país, urbanas, porque si no me entiendo, urbanas, Sí. o sea, no campos, Sí, sí. casas, departamentos, etcétera, ¿no? Que van a aumentar su valor fiscal, van a pagar más impuestos Claro. Inmobiliario. ¿no? Inmobiliario, claro. Municipal, inmobiliario y bienes personales. Claro. Y esto es una especie de negocio win-win entre la nación, los gobernadores y los municipios. Claro. Que Así tiene es. un solo perdedor, que somos nosotros. Así es, así es. Bueno, y acá la oposición tiene un elemento más, la oposición que ha dicho, no vamos a votar nada que sea aumento de impuestos, bueno. Bueno, pero acá hay un matiz. Acá hay Diga. un matiz. Sí, Esto no sería aumento de impuestos. Evaluación. claro, Esto sería aumento del valor imponible Claro. del bien. claro. Técnicamente, esto si quieren lo Sí. pueden profundizar Claro. con Viking, el tributarista, que es quien Sí, un querido amigo que todos consultamos, sí. Bueno, y Viking me explicó, mira, acá no hay un aumento de la alícuota, no pasa de 10 a 15, o de 2 a 5, o de 30 a 35. Como tampoco se está creando un impuesto. El impuesto ya existe, Claro. y la alícuota ya existe, Sí. con lo cual no hay un aumento de Claro. impuestos o un aumento de la alícuota Claro. de un impuesto. Claro. Acá lo que hay es el aumento de un valor de un bien imponible. Claro, Pero bueno, y no- pasa como con las tarifas. Esto que se está mencionando, también podríamos decir que es producto de la inflación. O sea, la maldita inflación es una actualización, no es un aumento, no un aumento del, Bueno, del esto no impuesto. sería inflación, esto sería pasar de la evaluación Claro. fiscal a la evaluación Claro, real. sí. No, Eso también es verdad, porque hay evaluación ficticia absoluta. Sí, históricamente, ¿no? Ahora también es cierto que la gente, las familias no están, Claro, en ya están condiciones. con la presión con la zona del Claro. cuello. No es Me, tampoco. me parece Pero que bueno, la tolerancia de tus hijos para con esta nota está llegando a su fin. de uno sobre todo. Pero bueno, para la gente lo más importante de que acuerdos en el fondo son estos dos, Claro. por lo menos, por ahora, por lo que pudimos detectar. Sí. Es el tema de bienes personales, a los Sí. 600.000 personas, la evaluación inmobiliaria. Yo creo que ya habría que empezar a preguntarle a todos los gobernadores Sí. del país qué van a hacer con esto y sobre todo si esto ya está pasando de antemano Claro. y la tenían pasada. Claro. Carlos, ¿Qué es lo que creo, por otro lado? Claro, esto es los ejes. Gracias porque nos diste un mapa clarísimo y bueno, es lo que vendrá y seguiremos con atención. Muchas gracias. Déjame decir Sí, algo, te déjame digo. decir algo Sí, en general, sí. porque estamos hablando de aspectos que están negativos del acuerdo con el Fondo Monetario y está bien. Y contándole a la gente cuáles son los aspectos más importantes que les va a afectar el acuerdo. Sí. Pero mi opinión es que era necesario y era imprescindible cerrar negociaciones Claro. con el Fondo Monetario Internacional. Claro, ¿no? claro. Porque si no todo hubiera sido peor. Así es. Esto es una oportunidad, Claro. pero sin esto todo hubiera sido peor. Al menos nos da la posibilidad de que dentro de un año y medio volvamos a charlar de este tema nuevamente a esta hora y en este programa. Acá estamos. Gracias, Carlos, un placer. Muchas gracias y un beso a los pequeñitos. Acá estamos. Un beso enorme. Abrazo a todo Rosario. Gracias. Bueno, un querido colega que siempre está presente cuando lo necesitamos, Carlos Burgueño, que hizo una radiografía fantástica de, bueno, lo que contiene este acuerdo y las posibilidades de aprobación.